Como última clase vamos a ver el diagnóstico diferencial de la poliartritis. Bueno, desde tiempos inmemoriales del siglo de los... Esto es un extracto de un libro de 30 años, del año 30 antes de Cristo, donde hablan ya del rubor, tumor y calor y dolor. ¿Ya? Es decir, esto nos ha acompañado toda la vida. La alta prevalencia de poliartralgia como motivo de consulta es súper frecuente. Más del 70% de los mayores de 50 años va a presentar dolor articular al menos una vez al mes y es la tercera causa de consulta en atención primaria. Hipócrates, ya en el siglo XVII, Hipócrates hablaba del reuma, ya que sería un humor o un líquido que bajaba del cerebro a las articulaciones. Y aquí en el siglo XVII ya salió este libro del reumatismo. ¿Cuáles serían las etiologías no articulares, ya, que tenemos que meter en el saco para ver cuáles son las patologías? Es decir, la persona puede sentir que es la articulación, pero en realidad podrían ser perfectamente hipotiroidismo, depresión, dolor somatoforme, en forma periarticular, es decir, bursitis, tendinitis, dolor neuropático, enfermedad ósea metabólica, lesión de tejidos blandos, fibromialgia y también artrosis no inflamatoria, es decir, artropatías no inflamatorias como la artrosis. Entonces, diferenciar bien que artritis es dolor articular acompañado de inflamación, artralgia no hay inflamación, poliartralgia serían dolores difusos no muy bien definidos. Aquí hay un estudio que nos permite un poco ver cuáles serían las causas en la evaluación de estos pacientes y las causas más frecuentes. En realidad los podemos clasificar como ciertos tipos de pacientes. Si es un paciente que nos consulta con poliartralgia y es joven, uno debiera pensar en una artritis reactiva, en un lupus o en una artritis reumatoide juvenil o en un Behçet. Si es adulto, en una artritis reumatoide o psoriática. Si es adulto mayor, vamos a pensar más en una artropatía por cristales. Si es hombre, vamos a pensar más en gota, psoriasis o artritis reactiva. Y si es mujer, vamos a pensar en artritis reumatoide si es más mayor y en lupus si es más joven. Ya aquí en pinturas antiguas, ya se habla, esta pintura se llama La fragua del Vulcano de Velázquez, en donde aparece el paciente aquí con una artrosis de cadera ya y cojeando. Los dinosaurios también, en los huesos que hay rescatados, muchos de esos, sobre todo los de las articulaciones de las piernas y de las rodillas, de la cadera y rodilla, aparecen con artrosis. Y aquí aparece Carlos V, ya en una pintura de Rosales, donde está sentado en una silla, tapado, porque sufría de gota. Entonces, ¿cómo podemos hacer una discrepancia de ver qué pasa con las poliartralgias y cómo podemos irnos orientando? Con esta pequeña historia, una historia bien completa y un examen físico completo, podemos definir, ¿esto tiene sinovitis, es decir, tiene rubor, calor, eritema y dolor? Sí, no. ¿Tiene tender points, que son estos puntos dolorosos musculares? Sí, no. Si tiene los puntos dolorosos, vamos a pensar que son fibromialgia, que podría ser una bursitis o una tendinitis múltiple. O podría ser, si no los tiene, en una artralgia viral, osteoartritis, ¿ya? Enfermedades, anormalidades del tejido conectivo, hipotiroidismo, dolor neuropático, la enfermedad metabólica ósea o depresión. En cambio, si tiene sinovitis, es decir, inflamación bien clara, con síntomas mayores a 6 semanas, sí o no, ya. Si es mayor a 6 semanas, vamos a pensar que tiene que ver con algún tipo de autoinmunidad sistémica. Y si tiene menos de 6 semanas, vamos a pensar que esto podría ser una artritis viral o una enfermedad de autoanticuerpos
pero que está en su etapa más temprana o está partiendo, ¿ya? En un estudio que hubo de 200 pacientes con sinovitis temprana, el 60% fue artritis reumatoidea o una enfermedad similar al año siguiente. Es decir, esto puede ir evolucionando en el tiempo, ¿ya? Ahora, mientras sea inclasificable el dolor, lo que hay que decirle al paciente es que el pronóstico es relativamente bueno. Aquí hay un retrato de Botticelli, que es un pintor que vamos a ver un par de pinturas, que se llama El retrato de un joven, en donde ya vemos en 1400 cómo tenía artrosis. Y aquí está la Madonna de Bardi de Botticelli, en donde también tienen esta misma estructura de las manos. Lo mismo en esta pintura. Y tenemos también los indios Pika, que son unos indios americanos, norteamericanos, que tienen mucho más patología osteoarticular que otras etnias. Entonces, si tenemos este paciente, es muy importante cuánto le duran los dolores, cuál es el perfil de presentación, cuál es el tamaño de la articulación comprometida, si es simétrico o no es simétrica el compromiso y en qué lugar está localizado. O sea que hay un pequeño cuadrito que los va a orientar y los va a ayudar. Si la artritis es simétrica, me va a hablar más bien de artritis reumatoide con bastante claridad. Si es poliartritis simétrica y si es de grandes y pequeñas articulaciones y distribución periférica, con mayor razón. En cambio, la espondilitis anquilosante va a ser asimétrica. Es una oligoartritis de grandes articulaciones, ¿ya? Generalmente compromete a nivel periférico, pero también con un compromiso axial, es decir, de columna y de cadera. La artritis psoriática también es asimétrica, también de oligo y poliartritis, de grandes y pequeñas articulaciones, pero es más bien periférica. La artritis reactiva va a ser asimétrica, oligopoliartritis, de grandes articulaciones. Hay dactilitis, es decir, tiene esos dedos como aumentados volumen en forma pareja o dedos en salchicha incluso que le llaman también, y es periférica. Y la gota, como ya la dijimos, es asimétrica, más bien es monoartritis u oligoartritis de grandes y pequeñas articulaciones y periférica. Entonces esos pequeños detalles me van viendo hacia dónde yo voy orientando mi diagnóstico. Recordar que ya lo habíamos visto, las emergencias musculoesqueléticas son la artritis séptica, cuando hay infección o sepsis, el que haya un síndrome compartimental, que haya mielopatía, radiculopatía o neuropatía asociada a este dolor articular. Entonces, importante es que ver si en la familia directa, padre, madre o hermanos, hay alguna historia de alguna patología que tenga que ver con este tipo de patologías de articulaciones. Psoriasis, espondilitis anquilosante, si hay fracturas, si hay historia de gota, ¿ya? Si hay hipermovilidad, si hay nódulos de osteoartrosis, si hay iritis. ¿Y qué síntomas también asociados? Aquí está como bien extenso. Si lo que ya hemos visto del lupus, todas las alteraciones del lupus, si hay sequedad de mucosas, de ojos, si hay qué es lo que hay a nivel de la piel, qué hay a nivel del aparato respiratorio, ¿ya? Qué compromisos gastrointestinales, genitourinarios, de trauma, ya hematológicos, obstétricos, etcétera, tiene esa paciente para irme sumando y ir sumando cosas para ir orientando el diagnóstico. En cuanto al laboratorio, bueno, los reactantes de fase aguda hay que pedirlos, pero son muy poco específicos y lo que nos ayuda a decir hay o no hay inflamación hoy día. El líquido sinovial es bastante más útil, sobre todo en el paciente, como ya hemos visto, de monoartritis, ¿ya? Y fundamental en la artritis por cristal. Tener en cuenta que independiente de la edad, pueden haber virus que comúnmente produzcan artralgias, como ya lo vimos, ¿ya? ¿Cuáles son? Hepatitis B, C, rubiola, parvovirus,
¿ya? El dengue, Epstein-Barr ocasionalmente, virus VIH, hepatitis A, Coxsackie, ecovirus, adenovirus, varicela zoster, herpes simple y citomegalovirus. Pero fundamentalmente, estos son los que me interesa que ustedes consideren siempre y que además lo pueden chequear fácilmente. ¿Qué exámenes inmunológicos podemos ir pidiendo? Ya lo habíamos conversado. El factor reumatoideo, recordar que las patologías de la artritis reumatoide y el Segre son donde más están positivos y en la enfermedad mixta del tejido conectivo. El ANA, que ya también lo hemos conversado varias veces, que es bastante útil en lupus, en el lupus inducido por droga, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, en esclerodermia y hepatitis autoinmune. En cuanto a las imágenes, la radiología es la primera acercamiento y sobre todo si este dolor poliarticular hay un historial de trauma o lesión, si el dolor articular tiene más de 6 semanas, ¿ya? Es la base de la evaluación de esta poliartritis de diagnóstico reciente, ¿ya? Y también cuando tengo sospecha de, como ya hemos visto también, de artritis séptica o por cristales. Ahí podemos ver varias cosas que podríamos encontrar. Edema de tejidos blandos, que nos habla de la inflamación periarticular, la condrocalcinosis, que la vemos en la pseudogota, líquido articular, ¿ya? Osteopenia yuctaarticular, pérdida del cartílago, erosión en sacabocado, etc. También ya les conversé del tema de la ecografía, que incluso lo puede hacer personal como los reumatólogos, que están capacitados, evalúan un tejido que se llama PANUS, que es inflamatorio, ¿ya? No es tan bueno para ver erosiones, pero permite ver sinovitis. El escáner, en realidad, permite descartar otras patologías y la resonancia es muy útil cuando estamos en el contexto de infecciones. Entonces, siguiendo en cuanto al pronóstico, poco ya les dije, ¿cuándo va a haber mal pronóstico de estas poliartritis? Cuando la rigidez es de más de 1 hora, cuando hay una artritis de más de 3 articulaciones, cuando hay dolor a la presión de las metatarsofalángicas, cuando nos aparece el anti-CCP positivo o cuando del comienzo tenemos erosiones radiológicas. Entonces ahí nos vamos a avisar ya al paciente que esto se trata de algo más complejo. Las conclusiones. Entonces, sinovitis de más de 6 semanas, considerar artritis o enfermedades reumatológicas sistémicas. Sinovitis de menos de 6 semanas, iniciar seguimiento si no llego a diagnóstico. Sin sinovitis, evaluar los tender points para ver si hay fibromialgia, bursitis o tendinitis. Y sin sinovitis y sin tender points, que son estos puntos dolorosos, pensar en artralgia viral, osteoartritis o artrosis, alteración del tejido conectivo, hipotiroidismo, depresión, dolor neuropático o enfermedad metabólica. Muchas gracias.